La policía de Ontario y Quebec lo han descrito como el culto más extraño y violento de la historia del crimen canadiense. Esta es una impactante saga de 11 años en los cuales se cobró la vida de varias personas. Además dejó a otras más mutiladas de forma permanente y se infligió graves cicatrices emocionales en muchos. Rob Theriault, junto con Robert Pickton, Clifford Olson y Paul Bernardo, ha sido considerado uno de los criminales más notorios de Canadá desde la década de 1980. Si alguien alguna vez piensa que ya ha escuchado todas las historias de los seres más retorcidos de la humanidad, aún no ha escuchado la historia de Rob Theriault. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a estar conversando sobre una de las sectas más peligrosas, vomitivas y retorcidas de la historia. Esta afortunadamente no ha contado con muchos adeptos, pero las pavorosas actividades criminales de su líder hacen que pueda ser catalogada como tal. Cuando hablamos de gurús pueden venir a nuestra mente Jim Jones, Charles Manson o tal vez David Koresh, pero ninguno de estos ha manejado el nivel de brutalidad de Theriault. Quiero indicarles que las actividades criminales infligidas en contra de sus miembros no son ni la mitad de lo que les he resumido en este video. Si ustedes desean ampliar esta información, hay muchos detalles en internet. De esta manera les doy nuevamente la bienvenida y vamos a conocer los detalles de la investigación del día de hoy a continuación. Dead for Minds, Canadá. Otoño de 1974. La familia de 4 miembros formada por Rob Theriault, su esposa Francine Grenier y sus 2 hijos François y Rob Jr. empezaban una nueva vida juntos en esta pequeña comunidad rural. Rob trabajaba en un humilde taller de carpintería. Eran una familia feliz. Habían empezado a vivir en una casa grande de madera diseñada por Rob. Los 2 niños admiraban a su padre, era trabajador y tranquilo. A veces tenía el carácter fuerte, pero en general era ecuánime y mesurado. Había olvidado en gran parte la dura infancia que vivió por los maltratos que su padre le había dado. Pero la felicidad y tranquilidad de esta familia no duró mucho tiempo. Rob fue operado por úlceras estomacales y después de la cirugía sus dolores se volvieron insoportables. Esto le hizo detestar a los médicos y de manera compulsiva empezó a leer libros de medicina y a memorizar anatomía por su propia cuenta. También para olvidarse del dolor empezó a disfrutar de una adicción que lo acompañaría el resto de su vida, el alcohol. Esto trajo consigo discusiones en el hogar. Rob ya ni siquiera iba al taller de carpintería y se ausentaba días enteros. Algo había cambiado repentinamente en este padre de familia. Un día le cuenta a su hijo Rob Jr. de 6 años que él había tenido un sueño y que en este sueño se le presentó Dios y le hizo varias revelaciones acerca del futuro. Le dijo también que él había sido escogido para realizar una misión especial. En este sueño él también había visto varias caras de personas que no conocía. Y él sentía que debía reunir a estas personas para poder salvarlas, porque el fin del mundo estaba cerca. Después de esta conversación, él llevó a su hijo, a Rob Jr., a Quebec, en donde le presentó a una mujer llamada Gisèle Lafrance. Ella era su amante. Pasaron los días y la transformación de Rob es notoria. Ahora está totalmente apasionado por la religión. Pasa la mayor parte del tiempo leyendo la Biblia y sin la producción en su taller de carpintería, la economía de la familia empieza a desmoronarse. No tiene más remedio que declararse en bancarrota. La familia no sabía qué pasó con Rob. Él secretamente se había unido a un grupo de adventistas del séptimo día.
La familia pierde la casa, así que Francine, junto a los dos niños, se mudan a un pequeño departamento, mientras que Rock deja el hogar mudándose con algunos de sus amigos de esta religión. La relación terminó entre peleas y gritos, por lo que la madre les prohibió a los niños ver a Rock. Este los iba a ver cuando salían de la escuela, pero su interés principal no era visitarlos para ver cómo estaban, sino para adoctrinarlos. Sobre todo a Rock Jr., su hijo mayor. Le había enseñado cómo él debía contar en la escuela que el fin del mundo estaba cerca. Además le dijo que no debía comer cerdo por ser un animal inmundo. Rock Jr. lo amaba y ahora lo admiraba. Quería ser igual a él, así que repartía Biblias en el recreo y empezó a usar una especie de bastón. Rock también bautizó a los niños bajo la religión evangélica, cambiando el nombre de estos por Aarón y Malachi. Pero después de un tiempo, Rock fue expulsado de la iglesia adventista. Esto porque no se pudo convertir en líder de la congregación local. Y también porque sus ideas fueron consideradas como raras y extremas. Es entonces cuando él piensa que debe formar su propia comunidad y se muda a vivir con Giselle, la que fue su amante y en ese entonces ya era su esposa, además con varias mujeres jóvenes que eran sus adeptas. Al inicio las charlas se basaban en un estilo de vida saludable y cómo dejar de fumar. También vendían productos elaborados por ellos mismos y textos religiosos. También recibían aportaciones voluntarias. Todo esto les servía para que todos ellos juntos puedan vivir en un chalet modesto. Si hay algo que reconocer en Terry Ault era su capacidad de liderazgo y oratoria. Desde el inicio estuvo al frente del grupo y lo empezaron a llamar abuelo y a Giselle abuela. Este pequeño grupo que había iniciado con aparentes prácticas enfocadas positivamente, poco a poco se iría desdibujando. Todos los cambios eran inducidos por Rock Theriault. Lo primero fue la vestimenta. Los adeptos empezaron a usar túnicas color verde. Rock Theriault también empezó a dar las primeras señas de que tenía poderes de curación. En 1978 recibe a Geraldine Gagné, una paciente con leucemia. Él empieza a tratarla con jugo de uva y alimentos orgánicos. Geraldine murió en ese lugar y Theriault les dijo a sus seguidores que había entrado a su habitación y la había besado, que ella había despertado de la muerte, pero que al final Dios había querido llevársela. No se sabe si este hecho impulsó a Rock Theriault a decidir que era momento de emprender un viaje a un lugar que Dios le había mostrado en sus sueños, y además se lleva a sus dos hijos secuestrados con él hacia Gaspé. En el Monte Trinidad hacen un campamento en donde piensa vivir con sus dos hijos, 4 hombres, 9 mujeres y 4 niños más, hasta que llegue el día del juicio final. Ahora la comunidad se llama Ant Hill Kids, los chicos de hormiguero. Pero la madre de los niños, después de un mes aproximadamente, logra saber la ubicación de los niños y en compañía de la policía los rescatan. Los niños vuelven a la vida normal con su madre, mientras Rock Theriault anunciaba el fin del mundo, el cual sería el 17 de febrero de 1979. Además, ahora era conocido como Moisés, el representante de Dios en la tierra. Pero cuando llega la anunciada fecha, nada sucedió. Rock, el Mesías, se defendió diciendo que el tiempo de Dios y la tierra no son paralelos. Pero esto, en lugar de decepcionar a sus seguidores, fue lo que terminó por cohesionarlos. El fin del mundo podía llegar en cualquier momento. Pero para ese entonces, las inseguridades de estos dos niños habían crecido ampliamente. Se sentían confundidos entre el adoctrinamiento que les daba su padre y la vida convencional que tenían con su madre. Después de 2 años de haber estado alejados de esta organización, ellos se volvieron pequeños delincuentes, mentirosos y también realizaban actos pirómanos. Su madre, al verse sobrepasada por el comportamiento de ambos, decide que es hora que vuelvan a vivir con su padre.
Pero el ambiente en la comunidad ya no era el mismo. Ahora Rock ejercía un poder absoluto con violencia y empezó a hacer igual con sus hijos, realizando castigos físicos y embriagándose continuamente. Empezó a realizar uno de sus pasatiempos favoritos, el lanzamiento de cuchillos. Cualquiera que estuviera a su vista podía ser su blanco, inclusive sus hijos. Rock Theriault adoctrinaba sobre la purificación mediante el derramamiento de sangre y por supuesto lo ponía en práctica. Para esto colocaba a todos en grupo de 2 y tenían que golpearse hasta que todos sangraran sin excepción. Rock también practicaba la poligamia. Se casó con todas las mujeres de la comunidad, embarazando a 9 de ellas y tuvo más de 20 hijos. A Rock se le ocurrió, entre todas las revelaciones que Dios le hacía, que uno de los niños de la comunidad iba a ser el sirviente de su hijo Rock Jr. de 11 años, cuando este pequeño creciera. Era un niño de 2 años, hijo de una de las mujeres de la comunidad. Así que simplemente se lo quitó a su madre y se lo entregó a su hijo para que se haga cargo de él. Un niño de 11 años cuidando a uno de 2. Por supuesto que el pequeño Ismael empezó a sufrir la ausencia de su madre y a menudo lloraba. Rock Jr. no sabía cómo controlarlo y se le ocurrió que la única manera era hacerlo al modo de su padre y empezó a golpearlo con tablas. Aún así, había ocasiones en las que el pequeño no se controlaba. Era cuando Rock Jr. lo llevaba a su padre para que le ayude a corregirlo. Su padre lo levantaba por el aire y lo arrojaba varios metros o lo lanzaba violentamente contra las paredes. Su explicación era que tenía que sacar a los demonios del cuerpo del niño. También Theriault empezó a hacer distinciones entre sus hijos. A su primer hijo nacido en la secta lo llamó Joseph. Él y su hijo mayor Rock Jr. eran sus predilectos. Por lo general hacía a un lado a su hijo François. Siempre decía que le recordaba a su madre, así que se encargaría de hacerlo infeliz las veces que le fuera posible, no solo emocionalmente sino físicamente, golpeándolo y balanceándolo sobre el fuego. Un psiquiatra, al terminar un tratamiento de esquizofrenia en un paciente llamado Guy Ever, le había recomendado unirse a la comunidad de Rock. Él fue a esta comunidad y fue aceptado, pero a cambio se le pidió que tenía que realizar algunos oficios como cortar leña y también cuidar a los niños de esta comunidad. La receta para el desastre era tan obvia, pero ni siquiera Rock pudo advertir en sus sueños premonitorios o bajo una simple lógica lo que sucedería. Una noche Guy golpea hasta el cansancio a uno de los niños a su cuidado, el pequeño Samuel Giguere. Él yacía inconsciente. Cuando Rock llega para ver lo que había pasado es cuando recuerda el poder de sanación que Dios le había dado. Él también había maltratado hasta la inconsciencia a Samuel, pero ahora quería salvarlo y decide que lo va a operar. Sin un solo conocimiento médico, Rock, el Mesías, opera a Samuel de una infección en el tracto urinario. ¿Qué tenía que ver esto con la golpiza que le dio Guy? Nadie lo sabía, pero tampoco nadie lo objetaba porque entre ellos primaba el terror hacia el Mesías. Pasado un par de días, Samuel, de 2 años, muere. Rock le dice a su padre que murió porque estaba poseído por el diablo y tenían que quemar su cuerpo. Pero Rock no estaba loco ni era tonto. Había escrito un informe en el cual detallaba que el niño había sido pisoteado por un caballo. Como un apasionado aficionado a la medicina, ahora Rock amenazó con lobotomizar a Guy. Lo acusaba de ser el culpable de la muerte de Samuel, pero al poco tiempo cambió de decisión, no de castigarlo, sino de que intervenirlo. Se decidió por la emasculación. Este procedimiento consiste en extirpar los órganos genitales. Por supuesto, no tenía equipo médico, más que muchas botellas de alcohol para embriagar a Guy y una navaja. Contra todo pronóstico, se recuperó bien del improvisado procedimiento.
Esta secta había sido empezada a nombrar en los medios de comunicación, pero nadie tenía idea de las verdaderas atrocidades que se vivían dentro de la misma. Terial había empezado a ser realmente violento. Él hacía que los miembros se rompieran ellos mismos las piernas con mazos, que se sentaran en estufas calientes, que se dispararan en los hombros e inclusive les había hecho ingerir heces fecales o ratones muertos. Hacía que un miembro le corte el dedo a otro para demostrar su lealtad a la organización, pero este abuso se extendió también hacia los niños. A ellos los clavaba por la ropa a árboles para luego ser apedreados, y como en muchas sectas ellos también fueron abusados sexualmente por este Mesías. Los obligaba a presenciar relaciones de pareja en público, y a las mujeres solía embarrarlas de heces. Francine, la madre de los niños, un día fue a visitarlos a la comunidad. Todos estaban prohibidos de tan siquiera mencionar los maltratos, pero Francine sospechaba algo. Finalmente, Rock, el Mesías, terminó por intimidarla, haciendo que se fuera del lugar sin llevarse a los niños. Pero en el invierno de 1981, Guybert había huido de la comunidad y cuenta a la policía la muerte del pequeño Samuel. Varias motos de nieve conducidas por policías irrumpen en esta comunidad y se llevan detenido a Rock. Además, rescatan a sus dos hijos nuevamente. Rock el Mesías es llevado para ser investigado por la muerte de Samuel y ahora sus hijos tienen que escoger entre una familia temporal mientras su padre salga de prisión o volver a vivir con su madre. François acepta volver a vivir con su madre, pero Rock Jr. no. Contrario a lo que podemos imaginar, él quería regresar a la comunidad y también los demás miembros. Ahora eran libres, pero ellos querían regresar. Parecía que todo había terminado con la detención de Rock, pero en realidad apenas empezaba. Rock el Mesías fue condenado a 2 años de prisión, así que en 1984 ya estaba libre. Ahora todos nuevamente se reúnen con este Mesías en una casa a las afueras de New Carlisle, incluido su hijo Rock Jr. La estadía en este lugar fue corta. Rock había conseguido un nuevo terreno para la secta, así que ahora todos viajaron hacia Ontario. En este lugar la comunidad empezó una construcción desde cero, pero ya no se trataba de una casa de 2 pisos, sino que habían construido 4 edificios independientes. También crearon sus propios huertos para cultivar sus alimentos, y si no había cultivos, robaban en las tiendas locales. Durante su encierro, Rock había empezado una abstinencia que se terminó rápidamente. Él empezó nuevamente a beber y ahora hacía que las mujeres preparen cerveza casera. También regresaron orgías y la violencia. Rock Jr., ya con 16 años, también empieza a participar de todo esto. Ante la impotencia de ver cómo todos los niños eran maltratados, el 26 de enero de 1985, una de sus esposas, llamada Gabrielle, puso a su bebé de 5 meses, Eleazar, el hijo de Rock, en una carretilla. Estaba nevando y la temperatura era de menos 10 grados centígrados. A las 10:45 de la noche el bebé estaba muerto. Rock había odiado al niño y dijo que tenía la marca del diablo. A menudo lo había golpeado. Gabriel pensó que esto sería un acto de misericordia para el bebé. El forense que lo revisó afirmó que había sido el síndrome de muerte súbita del lactante lo que lo mató. Rock Jr., el hijo mayor, un día harto de los maltratos de su padre, decide huir de la comunidad y regresa a vivir con su madre y con su hermano. Estos 2 chicos, cuando regresaron a vivir juntos, al contrario de mejorar o cambiar su forma de vivir, empezaron a realizar lo mismo que hacían de niños, hacer vandalismo, robos y también actos pirómanos, además de que se excedían en el consumo de alcohol y drogas. Su madre, harta de este comportamiento, los vuelve a echar de la casa, y es cuando se completa nuevamente un círculo vicioso para ellos, regresando a vivir nuevamente con su padre.
Pero este Mesías ahora tenía nuevos planes para sus hijos. Había iniciado el negocio de una panadería y pensaba construir un taller de carpintería donde trabajarían los chicos. Parecía que todo había cambiado, inclusive ya no bebía. Los chicos se dieron cuenta que los niños no estaban en la comunidad, incluidos sus medios hermanos. El gobierno de Quebec había emitido una alerta a nivel nacional a las autoridades de bienestar infantil. Los trabajadores sociales locales, ya preocupados por esta comuna, habían comenzado a monitorear sus actividades más de cerca. Era 1987 y las autoridades habían sacado a 17 niños de esta comunidad. Pero los viejos hábitos arraigados de Rob el Mesías nunca desaparecerían. La bebida está de vuelta y un día incita a su hijo mayor a boxear y le rompe la nariz. Sus gustos sobre medicina tampoco desaparecieron. Para castigar a un aparente infractor de las normas, un miembro llamado Claudette Ouellet decidió que él recibiría el castigo de ser castrado. Anteriormente le había pateado en los testículos y uno estaba gangrenado, así que lo extirparía. Le hizo tomar alcohol al 90% para anestesiarlo. Lo acostó en una mesa de la panadería y empezó a cortar. Durante el proceso, Ouellet recupera por momentos el sentido y se logra sentar, pero Rob el Mesías de un puñetazo lo vuelve a noquear. Claudette empieza a perder mucha sangre. El Mesías con una varilla caliente pretende cauterizar los vasos sanguíneos, algo inútil, porque él se sigue desangrando. Alterado, concluye que tiene que hacer una transfusión de sangre. Con un tubo de plástico intenta perforar la carótida de una de sus esposas, pero tampoco lo logra. El Mesías se rinde y abandona la cirugía. Rob Jr., a pedido de su padre, le había asistido en este proceso y completamente aterrado mira cómo Ouellet se está muriendo. Así que decide huir de este lugar. Pero nuevamente, contra todo pronóstico, Ouellet no murió. El Mesías toma la parte cortada del escroto y lo puso en una olla con formol. Lo guardó en su colección de partes humanas. Tenía el dedo de una mano y de un pie, extraídos con pinzas años atrás. Una noche, después de beber cervezas, el Mesías les obliga a sus hijos a boxear entre ellos y al fin, hartos de todo, huyen definitivamente de este lugar. Habían pasado años desde que huyeron, pero tienen noticias de su padre cuando lo ven en los noticieros, arrestado en compañía de otros miembros de esta secta. Ahí se enteraron que en 1989 a una de sus esposas, Solange Boilard, le había realizado una cirugía porque ella se quejaba de dolores estomacales. Le había acostado sobre una mesa, le dio un puñetazo en el estómago y le introdujo un tubo plástico por el recto para hacer un enema crudo de melaza y aceite de oliva. Le había abierto el abdomen con un cuchillo y sacando parte del intestino con sus manos. Hizo que otra de sus esposas la cosa con hilo y aguja. Por supuesto, Solange murió al día siguiente, pero Rob el Mesías aún no estaba conforme. Afirmando que tenía el poder de la resurrección, hizo a los adeptos desenterrar a Solange, no una sino varias veces. Una de esas veces fue para hacerle una perforación en el cráneo con un taladro. Luego se masturbó en este agujero. Según él, con esto ella volvería a vivir. Otra vez la hizo sacar para sacarle una costilla y el útero. Con la costilla hizo una especie de amuleto que llevaba colgado en un collar. Si bien es cierto, toda esta información puede acercarse mucho más a una pesadilla que a una comunidad de fe, falta un último macabro relato de una sobreviviente, el cual sería el punto final para las actividades criminales de Rob Thériault. Gabrielle Lavallée, otra esposa del Mesías, sufrió una de las más terribles mutilaciones, pese a tener años de malos tratos. Era 1989 y Gabrielle sufrió quemaduras en los genitales con un soplete. Se le había quebrado una aguja hipodérmica en la espalda y se le extrajeron a la fuerza 8 muelas. Thériault le cortó
cortó partes del seno y le golpeó la cabeza con un hacha. Ella huyó de esta comuna, pero al momento regresó. Como castigo por huir, el Mesías le había clavado la mano a una mesa y le dejó ahí por 40 minutos. Inmediatamente su brazo estaba de color azul. Entonces Rock Theriault decide que se lo debe amputar. En una operación rudimentaria sin anestesia le corta el brazo. Al segundo intento, porque en su primer intento el cuchillo no estaba afilado. Luego cauterizó el muñón con un trozo de eje de la transmisión de un camión calentado con un soplete. Aterrorizada, Gabrielle huye al fin de este horror y llega a la policía. El 6 de octubre de 1989, después de una búsqueda de 6 semanas con helicópteros y perros rastreadores, la policía arrestó a Theriault, quien había escapado a un campamento improvisado donde planeaba pasar el invierno con 2 seguidores. 4 días después se declaró culpable de una serie de cargos relacionados con sus ataques a Gabrielle y recibió una sentencia de 12 años. Que luego se redujeron a 10 años en apelación. Solo cuando Theriault estuvo tras las rejas, un desertor de la secta contó a la policía sobre el asesinato de Solange Boillard. En 1988 fue acusado de este delito y en 1993 se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Él fue condenado a cadena perpetua. Pese a estar en prisión, 3 de sus esposas le seguían siendo leales a Theriault y a la secta. Inclusive en las visitas conyugales se volvieron a embarazar de él y en este periodo nacieron 4 niños más. El Estado les había propuesto escoger entre seguir a Theriault o entregar a sus hijos a la corona. Ellas decidieron entregar a sus hijos. Aseguraban estar perdidamente enamoradas de él y esperaban con ansias su liberación. El 26 de febrero de 2011, a los 63 años, Theriault fue encontrado muerto cerca de su celda en la penitenciaría de Dorchester. Matthew Gerard MacDonald, un asesino convicto de 60 años, fue acusado del asesinato. MacDonald lo había apuñalado en el cuello con una navaja. 22 de los hijos de Theriault fueron retirados de esta secta y finalmente se encontró hogares adoptivos para 20 de ellos. Rock Theriault de pequeño fue un niño carente de afecto y descuidado por sus padres. Abandonó sus estudios en primaria y en sus largos periodos de soledad encontró consuelo en una Biblia. Es cuando empezó a memorizar compulsivamente el Antiguo Testamento y también estaba fascinado con el Apocalipsis, con su mensaje de retribución violenta por el pecado en los últimos tiempos y la división de la raza humana entre elegidos y réprobos. De joven quiso abrir una playa nudista, pero fracasó. Entonces se volcó al otro extremo, intentó involucrarse en la Iglesia Católica, pero fue rechazado. Se cambió entonces a la Iglesia Adventista, de donde fue expulsado. El continuo rechazo lo llevó a convertir sus ideas peligrosas y extremas en su propio culto, donde nadie más lo expulsaría, en donde decidía quién se queda o quién se va, inclusive quién vivía o quién moría. Theriault demostró ser brillante manipulando tanto al sistema legal como a las personas vulnerables. Debido a esta vulnerabilidad hubo ausencia de cooperación de las víctimas, lo cual prolongó el sufrimiento de hombres, mujeres y niños. La ley del silencio impuesta por Theriault y la sumisión extrema de sus discípulos lo protegieron durante mucho tiempo de ser responsable de sus pavorosos actos.